En el vídeo de hoy tenemos un tutorial de Navidad. Vamos a pintar 3 árboles de Navidad con acuarelas. Hola, te doy la bienvenida al canal. Soy Anel Vare, artista especializada en la técnica de la acuarela. Y antes que nada deciros que estoy súper contenta de volver a pasarme por aquí porque es que tenía muchas ganas y la verdad es que no me he dado la vida. Además de mis temas personales que siempre ocurren, he estado muy inmersa en la apertura de mi propia academia online, que si queréis en otro vídeo os contaré un poquito de qué se trata, cómo funciona y qué es lo que estamos haciendo por allí. Me da mucha alegría poder volver con un tutorial navideño. Si es la primera vez que te pasas por aquí, pues te invito a que te suscribas, así formas parte de esta comunidad de acuarela. Y como decía, vamos a hacer 3 arbolitos de Navidad para empezar a tomar las pilas para el tema navideño. Y además vamos a aprovechar para practicar un poquito los movimientos del pincel. Como puedes ver aquí, los 3 arbolitos que vamos a pintar son diferentes y las pinceladas que vamos a aplicar también. Unas son más alargadas y sueltas, otras son más redondeadas y requieren un movimiento diferente de la muñeca, y por último tenemos este movimiento que es un poquito más de lado a lado. Al final, cuando estamos aprendiendo a pintar, es interesante poder aprovechar los pequeños proyectos para también ir mejorando nuestra destreza con el pincel y con la técnica. Porque aquí también vamos a aplicar diferentes métodos, ¿no?, para jugar con el color. Por ejemplo, aquí sí que mezclamos colores, sin embargo, en esta parte de aquí lo único que vamos a hacer es diluir el color y fíjate qué efecto más bonito tiene. Vamos a ir pintando los arbolitos en orden. Aquí debajo tienes los materiales que voy a utilizar para este tutorial y vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo algunos ejercicios con el pincel para ver los 3 tipos de movimientos que vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a utilizar un poquito movimientos rectos. Como ves aquí, simplemente apoyando el pincel hacia abajo. El siguiente movimiento va a ser circular. Tenemos que pensar que es como una U que cerramos para crear un óvalo. Y ya por último tendríamos que hacer el movimiento de lado a lado, en el que, como puedes ver, básicamente son líneas, pero en lugar de hacerlas paralelas las vamos a ir juntando por un lado y por el otro. Esos serían los 3 movimientos básicos que vamos a utilizar para hacer nuestros arbolitos: movimiento recto, movimiento circular y movimiento horizontal, ¿sí? Si te quedas con ese concepto básico, ya lo tendrás todo muy claro para empezar a pintar. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar un poquito en el color, porque el color también es bastante importante cuando estamos pintando con nuestras acuarelas. Aprender a modificar nuestros colores o utilizarlos siempre le va a dar un efecto más bonito. Así que lo primero que vamos a hacer es hacernos una pequeña muestra de los colores de los que disponemos para pintar. En mi caso estoy utilizando aquí el mismo color 3 veces para que veas cómo mezclándolo con otros colores podemos modificar un solo verde. Tú puedes utilizar como base el verde que quieras. En primer lugar voy a utilizar un amarillo y lo que voy a hacer es juntarlos, ¿ves? Y de esta manera vas a poder ver el tipo de verde que vas a tener al mezclar el amarillo con ese verde base que tú vas a utilizar. El siguiente color como recurso que voy a utilizar va a ser un marrón, en el que también voy a ver cómo me va a crear unos verdes un poco más profundos. A mí me encanta todo el tema de mezclar colores y la verdad es que los marrones, sea cual sea el verde que vas a utilizar, hacen unas buenas mezclas. Ahora vamos a experimentar un poquito con el rojo y con el naranja, que depende del verde que tengas como base, un verde te va a resultar mejor que el otro, es decir, una combinación con alguno de estos colores, porque ambos desaturan el verde. Pero a lo mejor te interesa más para un tipo de proyecto botánico. En nuestro caso yo creo que el que mejor queda para desaturar el verde es el naranja. Pero bueno, puedes ir probando con los verdes que tengas a ver qué efecto puedes obtener. Realmente la cantidad que tienes que mezclar de rojo o de naranja es muy poquita cantidad. Sí, es simplemente una puntita. Como ves aquí, al mezclar mucho verde con un poquito de naranja o de rojo, el color se transforma. La creación de verdes para mí ha sido, continúa siendo una experiencia muy bonita de experimentación con el color, porque pinto muchos temas botánicos. Pero en general sí que aprender a tener un buen uso del color es bastante importante para que puedas moverte con los materiales que ya tienes. Muchas veces no se trata de tener mucho material, sino de aprovechar el que ya tenemos. Me he hecho aquí una muestra que también te recomiendo que hagas para que sepas cómo has llegado a tus mezclas del color, y así lo tienes como una especie de catálogo. También, si puedes hacer estos ejercicios en una libreta en lugar de una hoja suelta, como hago yo por el tema de los vídeos, te lo aconsejo mucho mejor, porque así tendrás tus fichas más ordenadas. Ahora que ya tenemos las pinceladas y el color, vamos a ver un poquito la estructura, porque nuestros arbolitos se van a encuadrar en una estructura que ahora vamos a pintar, que son triángulos. Este triángulo está bien que lo hagamos así con el pincel, como para guiar a nuestra vista
y decidir si también queremos unos arbolitos más alargados o más anchos. ¿Sí? Puedes ir haciendo diferentes pruebas, es un poquito un calentamiento para tu ojo. Si esto te resulta muy difícil luego llevarlo al papel directamente, simplemente haciendo la forma con un lápiz muy bajito de manera que luego lo puedas borrar, será más que suficiente. Una vez tengas tus guías, sería interesante que aquí ya empezaras a intentar hacer unos primeros bocetos del arbolito, es decir, vamos a intentar aplicar la pincelada alargada, ¿sí? No importa mucho el color que vayas a utilizar, simplemente aquí es para que te quedes un poquito con la forma, ¿ves? Y esta es la estructura que vamos a utilizar. Yo aquí lo estoy haciendo un poco rápido para que veas cómo va a ser esta estructura y luego tú lo puedes hacer poco a poco, ¿no? Cuando vayamos a hacer el ejercicio directamente de los arbolitos. Es interesante poder hacer los ejercicios de boceto sin utilizar los colores definitivos, ¿no? Para que nos centremos en la forma y nos centremos en el movimiento. Siempre centrarte en una parte de la habilidad para pintar te va a ayudar a que mejores mucho más rápido tu destreza con el pincel y con los colores. Ahora aquí en este segundo ejemplo voy a intentar hacer el ejemplo más redondeado. Como ves, siempre se trata de ir trabajando línea a línea y así te puedes hacer una idea de si prefieres una forma también más alargada del arbolito o más ancha, porque no hay cosas incorrectas, ¿no? Más bien tiene que ver con el gusto personal. Y finalmente vamos a hacer un pequeño boceto dentro de esta estructura con la pincelada horizontal, ¿sí? Para ver cómo se mueve nuestra mano. Ves que estoy haciendo algo muy rápido, esto no tiene que ser perfecto, simplemente tenemos que ir calentando nuestra mano para ver el movimiento. Ahora que ya hemos definido un poquito las formas, los colores, el movimiento del pincel y hemos hecho estos ejercicios de práctica, ya podemos pasar toda esta primera etapa de ejercicio a nuestro papel definitivo. Y aquí, como vamos a pintar 3 arbolitos, vamos a intentar centrarlo para que nos quepan 3 árboles. Como te digo, yo esto lo voy a hacer directamente, pero tú puedes utilizar un lápiz para guiarte en la forma triangular que va a tener tus arbolitos de Navidad y así también te quedan un poco más centrados. Voy a empezar por el primer arbolito mezclando el color que voy a utilizar, que será mi verde base, y le voy a mezclar un poquito de marrón para oscurecerlo. Cuando tenga la mezcla ya bien hecha y concentrada, no es un color diluido, es bastante concentrado, voy a empezar haciendo las líneas. Voy a empezar por una línea central, ¿sí? Para ubicar dónde va a ser el centro de mi árbol. Y luego voy a aplicar unas líneas con el pincel apretando muy poquito porque son solo líneas, 2 líneas lado a lado y luego líneas interiores. Todo el rato tiene un movimiento recto, pero un poquito inclinado que siempre se dirige hacia el centro. Ahora voy a ir por la segunda línea del árbol, voy a bajar la parte central para que no me quede descompensado y desde allí voy a ir midiendo un poquito el último ancho que tenga. Va a ser un poco mi guía, ¿sí? Para que no haga un lado más inclinado que el otro. Y aquí voy a volver a aplicar las líneas poco a poco, lado a lado. Este es un buen truco para que te queden las cosas simétricas, que no hagas primero un lado y luego el otro, sino que vayas haciendo una pincelada de un lado y una pincelada del otro. Y cuando ya tengas la estructura final, ya solamente queda rellenar con pinceladas un poquito más pequeñas en los extremos para que dé esta sensación un poquito más natural del árbol. Aplica pinceladas de diferente tamaño y así también te quedará todo un poquito más natural. Voy a continuar con el color y ahora ves que he mezclado un poquitito más de marrón para ir modificando el mismo color con el mismo color que he modificado antes para oscurecer el color, ¿de acuerdo? Mismo color pero un poquito más oscurecido. Lo mismo, marco el centro y voy aplicando las pinceladas lado a lado. Pero fíjate que no estoy yendo exactamente al punto central. Sí que estoy manteniendo la dirección, pero también las líneas se están ensanchando. A medida que se ensancha el arbolito, las líneas también lo hacen. Y a los extremos de esta nueva línea, nuestras pinceladas son un poquito más cortas. Esto de combinar pinceladas más largas y más cortas le va a dar naturalidad a tu arbolito. Ya nos queda la última línea, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? En la que vamos a marcar un punto central para marcar esa primera pincelada de base y luego nos vamos a ir abriendo hacia los lados. Y
Como ves, cuanto menos te pienses la forma de las líneas rectas, mejor te va a salir el arbolito porque vas a estar, soltando un poquito la mano y entonces las pinceladas va a parecer que las hojas tienen más naturalidad. Eso sí, procura que siempre estemos manteniendo la forma de ensanchar el árbol hacia abajo y procurar que tenga pinceladas más cortas y más largas. Llegados a este punto que ya tenemos bastante la estructura ya marcada, ves que no he dejado una línea recta, sino una línea más bien curva hacia abajo. Ahora voy a rellenar todos los sitios que yo vea que me han quedado un poquito descompensados. Ya puede ser arriba o abajo, si necesito añadir más o menos color. Este proceso puedes hacerlo ahora que la acuarela todavía está húmeda o si prefieres dejar secar y luego añadir estas pinceladas extras después. Vamos a ir ahora a pintar el tallo, que simplemente vamos a conservar lo mismo que hemos hecho hasta ahora, líneas rectas, pero en lugar de ir hacia un centro inclinadas, pues van a ser todas rectas hacia abajo. Y así ya tendríamos nuestro primer arbolito terminado. Vamos ahora a pintar nuestro segundo arbolito y este lo vamos a hacer con la pincelada redondeada, ¿sí? Vamos a utilizar este movimiento circular del pincel y también vamos a utilizar otro recurso de color. Yo en este caso voy a utilizar un verde muy oscuro que ya tengo. Tú si no tienes un verde tan oscuro puedes mezclar el que tengas, por ejemplo, con negro o utilizar el verde más oscuro que tengas. Y vamos a empezar con un color muy pigmentado. Como ves, estoy utilizando casi acuarela pura con un poquito de agua simplemente porque me interesa que la punta quede bien. Ahora voy a ver más o menos a qué altura estaba mi anterior arbolito y desde allí yo voy a marcarme la primera pincelada. Si tú has elegido marcarte primero los triángulos con el lápiz, pues esto no te hará falta porque ya tendrás los triángulos de guía con el lápiz marcados. Voy a hacer 3 pinceladas con esta acuarela tan concentrada y ahora lo que voy a hacer es bajar hacia abajo. Pero fíjate cómo voy a ubicar estas pinceladas, ¿sí? Desde donde había una saco 2 y desde los espacios vacíos es de donde saco las siguientes pinceladas y al igual que hacíamos antes con las líneas, no van rectas, no van paralelas, van un poco inclinadas hacia el centro, ¿sí? Porque queremos dar esta sensación de que tienen un movimiento las hojas como en capas, ¿no? que hay unas hojas en capas. Voy haciendo lo mismo y ahora a medida que bajo en mi arbolito voy a ir mojando mi pincel porque de esa manera el color también se irá modificando. Fíjate que entre las 2 pinceladas anteriores, los 2 círculos, es de donde saco, ¿sí? los otros 2 óvalos. Poquito a poco ese sería el movimiento. Mojo mi pincel para diluir mi acuarela y sigo haciendo el mismo movimiento. Esto que estamos haciendo también es una modificación del color, pero en lugar de ir mezclando un color diferente, lo que estamos haciendo es aprovechar la capacidad que tiene la acuarela, que al diluirse con agua cambia su color y da un efecto muy bonito. Ves que siempre tienes que cuidar esta forma, ¿sí? De mantener esta forma triangular. Como te digo, si tú tienes un triángulo de base, esto te será mucho más sencillo. Y también aquí no te preocupes si hay alguna pincelada más grande que la otra. Este tipo de formas sueltas va a ser lo que le va a dar más naturalidad a tu arbolito. También, como habíamos dicho antes, no vamos a acabar el arbolito en una forma recta. Aunque tú hayas hecho un triángulo y abajo la base sea recta, vamos a intentar siempre mantener una forma un poquito curva. Eso le va a dar un aspecto más bonito, mejor acabado a nuestro arbolito. Y ya solamente nos quedaría aplicar los detalles finales como habíamos hecho antes, ¿sí? Para acabar de darle la forma que queremos. Para finalizar nuestro segundo arbolito ya solo nos quedaría tomar el marrón y hacer unas líneas rectas paralelas hacia abajo para dibujar el tronco y lo tendríamos finalizado. Ahora para nuestro último arbolito lo que voy a hacer es mezclar el color porque vamos a hacer una transición diferente. Hemos hecho una transición modificando un verde con un color, luego simplemente con el agua y ahora vamos a mezclar verde. Si tienes más de un verde, por ejemplo, sería un excelente ejercicio. Vamos a medir también un poquito, empezar a la misma altura y desde aquí vamos a hacer un movimiento de zigzag. Realmente el movimiento siempre es horizontal, pero en lugar de que las líneas sean paralelas, intento que una punta toque a la otra y de esa manera tengo una forma triangular haciendo que cada vez estas pinceladas horizontales sean un poquito más largas.
Tienes que pensar que todo el rato hacemos una línea horizontal, pero empezamos o terminamos en punta, ¿sí? Simplemente. Es como una especie de zigzag, pero el movimiento de la mano siempre empieza allí donde tú te sientas más cómoda. Si te va mucho mejor de izquierda a derecha, como a mí, pues la haces de izquierda a derecha, y si crees que te va mejor hacerlo de derecha a izquierda, en el caso de que seas zurdo, por ejemplo, pues también irá muy bien, ¿sí? También piensa que con las acuarelas siempre puedes corregir un poquito el movimiento. ¿Ves? Aquí cuando se ensancha se ve más claramente. El movimiento siempre es el mismo. Lo único que ocurre es que termino o acabo en una punta. Y además estoy aquí incluyendo el cambio de la transición del color, ¿no? Voy cambiando de colores. Si tienes más de un verde es un recurso excelente. Entonces vamos haciendo así poquito a poco todo el rato este movimiento horizontal del pincel, ¿sí? Y si te animas puedes ir haciendo las dos direcciones, ¿no? Empezar de un sitio y acabar del otro. Cuando ya lo tengas más o menos toda la forma hecha, ya simplemente te quedará añadir esas últimas pinceladas para acabar de dar la forma a tu arbolito y finalizar con esas pequeñas líneas, que en este caso también van a ser un poquito horizontales para hacer el tronco, y ya lo tendríamos todo hecho. Bien, pues hemos finalizado el tutorial, espero que te haya gustado, espero que te haya resultado interesante, ¿no? Esto del movimiento del pincel, también la aplicación del color, y que lo puedas practicar en casa. Si te apetece que hagamos un vídeo para ver cómo decorar estos arbolitos, porque aquí están como muy desnudos, la verdad es que se pueden hacer cosas muy bonitas con acuarelas metalizadas o con tinta blanca, así que si te apetece que hagamos una segunda parte de este vídeo para adornar nuestros arbolitos en Navidad, me lo puedes dejar aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Me encantará que me etiquetes en Instagram para ver cómo te han salido tus arbolitos de Navidad. Y si tienes curiosidad por saber cómo funciona esto de mi academia online de acuarela, aquí debajo tienes el link para poder echarle un vistazo. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!